¿Tenés dudas sobre el mundo sindical? ¿Te intriga saber sobre la historia del sanitarismo en nuestro país? ¿Se te disparan 1000 preguntas más? Yo te la debo, pero Nacho Cancelada nos puede dar una mano con esto. Si tenés alguna duda de cuál es el funcionamiento de la organización de tercer grado del Movimiento Obrero de la República Argentina, estamos hablando de la Confederación General del Trabajo, hoy tenemos la primera entrega, el primer episodio, por nuestro super pibe Nacho Cancelada. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando. Y sí, volvemos acá a retomar. La verdad que una columna en la que nos hemos acercado bastante al abismo en varios momentos, tomando responsabilidades de explicar cosas donde uno puede mandarse varias cagadas, pero bueno. Mucha responsabilidad. Pero bueno, ¿qué es la vida sin un poco de riesgo, no? Sin someter el pellejo a ser apedreado en público. Me parece que el proceso es ese, claro, es intentar a los golpes, intentar sí, hasta que se llega. Sí. Y una vez que se llega, volver a intentarlo, caerse, volver a intentarlo, y no importa cuántas veces nos caigamos, sino lo que interesa es cuántas veces somos capaces de retomar el camino. Y para eso está Nacho Cancelada con nosotros. Sí, también está Mati acá, que no sale en cámara, pero está presente. Está acompañando. Es omnipresente. Está. Créannos que está. No es un homenaje. Y tampoco es una cuestión de fe. Porque, digamos, se está. puede verificar empíricamente. Ahí se le escuchó la voz. Tampoco es una inteligencia artificial. Está realmente acá sentado Mati. Así que bueno, sí. Y sobre todo. Esto que charlábamos en Joda recién me trae en que la idea original de esta columna, y también empezando un poco a hacer un balance para agregar a la venta conmovedora de la columna, la idea de esta columna desde un principio fue como retomar desde muy abajo ciertas discusiones muy básicas, pero también muy importantes, y sobre todo que quizás hacía mucho que no nos metíamos, o que a veces también por miedo a pifiarla o por miedo a que alguien con más experiencia nos caiga a pedo, básicamente, quizás uno no se mete o no sabe cómo tratarla. Bueno, era un poco también el desafío de esta columna, y creo que la realidad que por las repercusiones y por lo bien que fueron saliendo cada entrega, creo que un poco el objetivo de este año estuvo cumplido. Y también no quería dejar de invitarlos, que la semana que viene vamos a tener una edición especial de la escuelita, que va a ser una entrevista acá con Daniel Navelo, que es el presidente de la Caja Complementaria, que yo tenía pensado un capítulo para explicar qué era la Caja Complementaria, y justo Daniel nos pidió que quería hacer algún material, entonces dijimos, bueno, qué mejor que entrevistarte a vos, que sos el que la maneja, que la conoce. Qué mejor que lo haga Daniel. Totalmente. Claro, así que ahí lo vamos a poder bombardear a preguntas de cómo funciona la Caja Complementaria, de qué es, y sobre todo aprovecho el espacio también. Por eso lo digo al principio, de que dejen, si tienen ganas de comunicarse, tanto el WhatsApp de la radio, que no lo estoy recordando 11 25 95 69 16. Se pueden comunicar y dejar su mensaje. Exactamente. A FM Ambiente Radio. Tanto por ahí por el WhatsApp que dijo Palito, como por los comentarios acá de YouTube. Si quieren dejar preguntas para esta entrega especial de la semana que viene, para que le podamos hacer a Daniel, estamos más que agradecidos, y aprovechen a sacarse todas las dudas que tengan, y aprovechen el momento que... Sí, yo les pido que paren un poco con los mensajes agresivos. El otro día pusieron, te va a orinar un perro, pareces un árbol, movete un poco. Yo eso no lo vi. Paren un poco. Me parece un toque gracioso. Les pido. No voy a poder sacármelo de la cabeza durante la columna. Entonces. Te vamos a mirar. Te vamos a mirar. Te va a mirar un perro, pareces un árbol. Movete un poco. Fue muy buena. La verdad fue muy buena. Les agradezco mucho. Está bien, la gente es así. Las redes sociales tienen esto. Joya. Pero es crueldad. Busca la respuesta, liga y vuelta, ¿viste? Es crueldad cariñosa. Sí, el cariño de la gente. El cariño de la gente. Se siente el cariño de la gente. Así que bueno, eso. Si tienen ganas de dejarnos preguntas para Daniel la semana que viene en esta entrega especial de la escuelita, aprovechen para hacerlo. Muy bien. Y bueno, yendo un poco a lo de hoy, nos tocó charlar de esto, de qué es la CGT, qué es la Confederación General del Trabajo. De nuevo, no voy a repetir la misma cita porque ya robé bastante con la cita de Rodolfo Bosch durante toda esta columna, pero un poco en la misma línea que estuvimos
tanto en el primer capítulo como en el de la Fentos, en esto de recuperar nuestra historia como trabajadores, recuperar el hilo que nos une con generaciones previas de trabajadores que construyeron nuestras organizaciones, que consiguieron nuestros derechos, que moldearon un tipo de país del que hoy, si bien muchas cosas se perdieron, todavía gran parte nos sigue llegando. La Argentina es un país muy particular en un montón de cosas y mucho tiene que ver con las organizaciones de los trabajadores, entre ellas su organización madre, que es la CGT. Entonces, entender de dónde viene, entender cómo nosotros estamos ligados a esa historia, de dónde nos desprendemos, es fundamental. Para conocer para conocer nuestra propia historia, para entender nuestras raíces y para entender por qué es importante que sigan existiendo y cómo podemos usar esas herramientas en el futuro que nos va a tocar a nosotros moldearlas como jóvenes trabajadores, ¿no? Porque el día de mañana, con el trasvasamiento generacional y con el propio curso de la historia, los que vamos a ocupar los espacios de esas organizaciones de trabajadores vamos a ser los que hoy en día somos jóvenes, y entender y saber para qué sirven y cómo utilizarlas es fundamental para poder hacerlo bien en el momento que nos toque esa responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, digamos, empecemos un poco, así como empezamos con lo que era la Fentos, empecemos un poco a ver más a nivel legal, si se quiere, o a nivel más administrativo, por decirlo de alguna manera. Burocrático. La cuestión jurídica. La cuestión más jurídica, burocrática, ¿qué es la Confederación General del Trabajo? A ver. La Confederación General del Trabajo es una asociación sindical de tercer grado. Recuerden que cuando vimos tanto la entrega de qué es un sindicato como la entrega de qué es la Fentos, habíamos visto organizaciones de primero y de segundo grado. La organización de primer grado era una organización que agrupaba a los trabajadores de una misma actividad, Por ejemplo, el Esbatos, el SOSBA, Citosca, el sindicato de San Juan, que el otro día tuvimos el secretario general acá en vivo. Son sindicatos de una misma actividad, de un área geográfica reducida. Son los sindicatos de primer grado. cualquiera de los 28 sindicatos que conforman esta Exacto. federación son organizaciones de primer grado. Exactamente. Bien. Todos esos son organizaciones de primer grado. Las organizaciones de segundo grado son las organizaciones que agrupan a los trabajadores de una misma actividad, pero en un espacio geográfico más extendido, como la Fentos, como veíamos en la última entrega de esta escuela sindical. Y después hay un tercer tipo de organizaciones, de un tercer grado de organizaciones, que son las que agrupan a trabajadores extendidos en una amplia geografía y además de distintas actividades. Entre ellas se ubica la CGT. ¿Es la CGT la única de tercer grado? Uno podría tender a pensar que sí. No, hay varias, que no necesariamente al mismo nivel de la CGT, pero por ejemplo, pensemos en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Son trabajadores que, si bien todos son del transporte, están lo de los barcos, lo de los aviones, lo de los colectivos, lo de los camiones, y eso también es una organización de tercer grado. Pero la CAT no forma parte de la CGT. No estrictamente, porque a la CGT están adheridos los sindicatos que forman la CAT, digamos. Bien. Es una diferencia sutil. Bien. Después creo, no estoy recordando ahora bien el nombre, pero de hecho esto que dijeron recién en la columna de actualidad de la cantidad de puestos industriales perdidos es de un comunicado de la Confederación Sindical Industrial, creo que es, Ajá. de la República Argentina, que agrupa al ESMATA, la UOM, todos los sindicatos más fierreros. Muy bien. Y que también tiene que ver es una situación similar. Pero bueno, la CGT tiene la mística, de alguna manera, de ser la entidad madre del movimiento obrero. De lo que es la Argentina, y agrupa a sindicatos provenientes de distintas sindicatos y federaciones de sindicatos provenientes de distintas ramas de actividad. Por eso el nombre de federación. Agrupa como de confederación, perdón. A las El federaciones. El conjunto de las federaciones. federaciones, exactamente. Y un poco, bueno, podemos ver también cómo está organizada esa CGT. Tiene 3 órganos que son los más fundamentales, que son el Comité Central Confederal, el Consejo Directivo y el Congreso. El Congreso de la Confederación está conformado por congresales de los distintos sindicatos que se eligen las elecciones de cada sindicato según establezca el estatuto de cada uno de ellos. Forma parte de la lista que votan los compañeros y las compañeras en Exactamente. cada elección de comisión directiva de los sindicatos. Exactamente, ahí mismo están incluidos los congresales a lo que es la CGT. Y el Congreso, la particularidad que tiene es no solamente elige las autoridades de la CGT, el Consejo Directivo, sino que también elabora programas de acción.
es el que es el órgano de deliberación más general a nivel programático que tiene la Confederación General del Trabajo. ¿Por qué me centro en este punto? Porque el hecho de tener un espacio de elaboración programática y de proyección de futuro es uno de los puntos fundamentales que quiero rescatar al final de esta columna, probablemente en la segunda entrega, de por qué es importante que esto siga existiendo hoy en día. Y hay día, grandes hitos con respecto a eso. Tenemos los 26 puntos de Saulo Baldini para el Proyecto Nacional, tenés La Falda, Huerta Grande, que son manifestaciones justamente de grandes proyectos de país que justamente los ha elaborado la CGT, como mencionaba Nacho Cancelada. Exactamente, sí, más hacia el final de la columna vamos a meternos un poco más en estos programas en particular, también para darle una idea a la gente, porque quizás los que estamos más metidos en esto hace más tiempo, los tenemos como hitos, esos programas. Ícono, claro. Como ícono, pero es algo que quizás por fuera de lo que es el mundillo sindical no se conoce tanto, y para mí está buenísimo traerlo de nuevo para dar una idea de lo que pregonaba, ¿no? Y lo que pregona hoy en día también, a veces no tiene la difusión que podría llegar a tener los planes que elabora la CGT o las ideas que plantea la CGT a nivel futuro. Más bien todo lo contrario. Hoy claro. Creo que le llueven reclamos a la Confederación General del Trabajo y desde nuestro punto de vista está teniendo la posición que tiene que tener la Confederación General del Trabajo ante la situación que estamos atravesando. Exacto. Así que, bueno, esto hacia el final de lo que es la entrega, probablemente la vez que viene vamos a estar puntualizando más este proyecto para darle una idea a la gente que nos escucha de el nivel que llega a esa elaboración programática, ¿no? Y que además es algo fundamental del rol. Del mundo del trabajo. Del mundo del trabajo y del rol de la CGT más allá de la cuestión reivindicativa. Ya empezamos a traer esta idea sobre la mesa, ¿no? La CGT y los sindicatos, igual esto es algo que hemos traído bastante en la escuelita sindical. Hay una razón fundamental de su existencia, que es la reivindicación, el salario, las condiciones de trabajo, etcétera. Pero hay una reivindicación, hay un rol que no es secundario, que quizás no es el madre, pero que no es secundario, que es la proyección de un futuro de país. O por lo menos de la concepción del sindicalismo que manejamos acá. Y esto quizás es una discusión dentro del movimiento obrero. Y por lo menos de esta escuelita queremos dejar un poco claro que no es para dónde pateamos nosotros, ¿no? 11 25 95 69 16 11 25 95 69 16. Si le querés dejar alguna pregunta, Nacho Cancelada, mientras nos está deleitando nuevamente con una nueva columna de Escuelita Sindical. Si quieren dejar algún comentario también en el chat de YouTube, más que bienvenidos también. Si estoy hablando muy rápido, díganmelo también. Después yo me veo en las grabaciones y es como, ¿qué le pasa a este buen? Estás muy bien. ¿Qué le pasa a este buen Pasa hombre? igual al ritmo que va todo el mundo, me parece. Sí, Se van todos sí. con Dale, TikTok dale, y no dale. se bancan 2 segundos de pausa. Claro, ritmo TikTok. Ritmo TikTok, Bueno, vamos a ver. es un programa de la juventud, hay que meterle ritmo Sí, TikTok. Las columnas tienen que empezar a entrar en 2 minutos. Sí. Así que bueno, vamos a avanzar un poquitito. Más allá de lo que es el Congreso, que elige el Consejo Directivo es la autoridad en el día a día, que es elegido por el Congreso de la Central, ejecuta la política definida por el Congreso y ejecuta también las directivas que salgan del Comité Central Confederal. ¿Qué es el Comité Central Confederal? Es el órgano máximo de representación de la central y está conformado por todos los secretarios generales de los sindicatos confederados más 1 o 2 delegados dependiendo de la cantidad de afiliados que tenga cada sindicato. Es decir, de mínima todos los sindicatos hasta el más chiquitito que esté adherido a la CGT del Fondo de Salta tiene a su secretario general sentado en ese Comité Central Confederal y después se hace una diferencia con, no sé, la UOCRA, por ejemplo, que tiene un montón de afiliados, yo no tengo el número fino, o Comercio, que siempre estuvo cercano al 1.000.000 de afiliados, tienen un par de delegados más para representar ese peso a nivel numérico dentro de ese órgano Claro, y dentro de todo el Estado Nacional. Claro, dentro de ese órgano de decisión. Este Comité Central Confederal es el que toma las decisiones más... De hecho, por ejemplo, cuando se analiza la posibilidad de ir a un paro, por lo general la termina decidiendo el Consejo Directivo, pero previamente tiene que estar el aval del Comité Central Confederal. Es como un paso previo necesario para avanzar a una medida de fuerza, para avanzar a alguna, no sé, alguna negociación con el gobierno. Es el organismo donde se representan a todos los sindicatos confederados en la CGT y en base a eso se mueve, o por lo menos se debería mover lo que es el Consejo Directivo de la Confederación.
Bien. Pasemos un poquito también, como hicimos con la Fentos, a hacer una recorrida rápida por lo que fue la historia de la CGT. ¿Dónde nace esta CGT? Es bastante más vieja de lo que uno piensa, porque uno por lo general piensa CGT, Perón, 45. La CGT viene bastante antes de Perón. Bastante. La idea de organizarse. No, la CGT. La CGT, la CGT sí. como CGT viene bastante antes de lo que era Perón. Después, como vamos a ver más adelante, tiene una relación bastante cercana y hasta el día de hoy con lo que fue el movimiento peronista, con lo que es el movimiento peronista. Pero la CGT nace el 27 de septiembre de 1930. Ya no me acuerdo si todavía estábamos bajo golpe de Uriburu o no, o es saliendo de eso, pero 1930. Por esa época, 1930. Estaba Irigoyen, golpe de Farre con... No, el de Uriburu. El de golpe de Uriburu a Irigoyen. Ese golpe dura muy poquito el gobierno. No recuerdo si ya en 27 de septiembre de 1930 ya había caído Uriburu. Pero es más o menos por esa época, golpe de Uriburu. Claro, el que vos decís es el 33. Sí, claro. El de Farrell, claro. Más o menos en esa época, que después viene la década infame, toda esa parte más complicada de la historia argentina. La Semana Trágica. Nace la Semana Trágica un poquito antes, en el 19. Bien. Nace la Confederación General del Trabajo, resultado de la fusión de dos centrales obreras preexistentes, que eran la Unión Sindical Argentina y la Confederación Obrera Argentina. Esas eran la historia. La Fora fue. La Fora es previa. Bastante previa. De hecho, para esta época existía, pero muy marginalmente, muy limitada a lo que era la militancia anarquista que quedaba todavía en el movimiento obrero. Simón Radovisky como su principal estandarte. Claro. Pero incluso mucho de la militancia sindical que venía del palo del anarquismo. También ya se había integrado algunas de estas centrales que confluyen en la CGT, sobre todo pensando, es que es justamente lo que iba a pasar ahora, que la concepción que tiene esta unión tiene que ver con, como veíamos con la Fentos misma, el agrupamiento de diversas tendencias ideológicas dentro del movimiento obrero en una central única y poderosa, o lo más unida posible, que fue la discusión eterna del movimiento obrero, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia de organización? Si lo que decíamos en el primer capítulo, está todo unido. Si muchos paraguas chiquititos, a mayor nivel o a mayor nivel, la discusión siempre es la misma. Si es mejor muchos paraguas chiquititos, donde todos nos sintamos muy cómodos en cada paraguas cada uno, o un paraguas muy grande, donde todos tengamos un cierto grado de incomodidad porque compartimos como con... Algunos se mojan, algunos no. Compartimos con tendencias todas muy distintas, como, che, ¿qué onda este muchacho? Pero estamos todos sobre un paraguas muy grande que nos defiende a todos en función de nuestros intereses como clase trabajadora y no en función de lo que pensamos políticamente. Sí, y atención a esto, que es muy importante recalcarlo, me parece. Había una tendencia muy importante que prevalecía sobre las demás, que era la tendencia sindicalista. ¿Qué significaba tener una tendencia sindicalista? Que no había una aproximación al gobierno, no había una intencionalidad de estar en el gobierno, formar parte del gobierno para tomar las decisiones desde ahí y tratar de negociar. Claro. La cuestión era tener una distancia con el poder de turno que te permita confrontarlo. Claro, exactamente, sí. Y bueno, estas dos centrales que se unen para dar vida a la CGT, la Unión Sindical Argentina tenía una orientación ideológica que era lo que se llamaba sindicalismo revolucionario, que era una tendencia ideológica que planteaba el cambio social desde los sindicatos como herramienta de cambio radical de la sociedad. Y la otra, la Confederación Obrera Argentina, era una donde se agrupaba la militancia relacionada con el Partido Socialista, que en ese momento, hoy en día las expresiones son más pequeñas del Partido Socialista, pero en ese momento era una de las corrientes grandes dentro del movimiento obrero. Y había puesto un diputado, ¿no? Claro, fue el primer diputado. Alfredo Palacios. Viniendo de una corriente obrera que hubo en la Argentina. Y pensemos que todavía no había pasado el aluvión del peronismo por la historia argentina, ¿no? Eso, perdón, año... Esto año 1930. Bien. Para elegir el nombre, un datito de color medio boludo, pero que funciona. Sí. Los dirigentes de ese momento se inspiraron en la CGT francesa, o sea, toman el nombre ahí de la CGT de Francia. Confederación General du Travail. Me mataste, pero probablemente... Tuve un francés de secundaria. Para que no se rían, porque es de secundaria, nada más. Fue un par de años. Yo tengo 5 años de secundaria de francés. Mi currículum dice francés intermedio, bastante ladri. Pero le metiste un hasta bonjour te llego.
No lo voy a sacar nunca. O sea, el francés intermedio queda en el currículum. No, te sigue se ve. intermedio en todo. Claro, tipo, te traigo el analítico. Escritura, todo. En el analítico está. En el analítico está. Andá a reclavar la Magoya. Anda. Bonjour. Es muy difícil para un fanático de los Simpsons no traer escenas de los Simpsons que abarcan para todo. Lo vi a Willy y todo. Claro. Pasa que lo voy a tirar y va a ser muy marginal, porque tipo el que no lo entiende va a decir qué le pasa a este muchacho. No, que yo creo que todos lo van a entender igual. Pero Pasamos de Matt Groening. Esto va, viene, esto así. Pero bueno, este es el datito. Y el primer secretario general de la CGT, también como dato de color, fue Luis Cerruti, de la Unión Ferroviaria. No estoy tan seguro, pero me parece que en ese momento la Unión Ferroviaria tenía una tendencia para el palo del socialismo. Si bien la CGT se conforma en este momento medio complicado, no termina de conformar todas sus instituciones, por decirlo de alguna manera, en ese momento, sino que recién hace su primer Congreso Constituyente en 1936. Y un poco en este plan transita toda esta época. 6 años para ponerse de acuerdo. Claro, bueno, además, claro. ¿No? Sí, era difícil. De nuevo, ese momento. la historia eterna del movimiento obrero, de la discusión entre la unidad, la división, que lo vimos hoy en día también, ¿no? Digo, sí. A la hora de nombrar qué es la CGT, también nos faltó nombrar que hoy en día, si bien la CGT es impresionantemente mayoritaria, existen otras centrales. Central de Trabajadores Argentinos, formada en la década del 90 con Víctor De Genaro. Víctor De Genaro, Germán Abdala, bueno, no me acuerdo ahora la tenés, secretaria general de la CETERA que era en ese momento. Pero ahora lo tenés a Cachorro Godoy y a Hugo Yasky, ¿no? Exactamente. Bueno, y mismo hoy en día la CTA está dividida en dos vertientes. Y después tenés ATE, que es la atomización. Claro. Con perdón de los compañeros, pero es la atomización misma. Sí, de hecho, por suerte hoy en día tenemos una CGT unida. Hubo un momento donde había varias distintas corrientes de la CGT y con algunas hubo un momento, ¿no? que llegamos, yo me acuerdo al principio de Macri llegamos a tener 5 centrales sindicales y era medio complicado. Después, por suerte, la CGT fue a un proceso de unificación entre las 3 vertientes que tenía. Hoy justo en el editorial mencionábamos la parte del 83, que 10 días antes de la elección, la CGT Brasil y la CGT Azopardo unifican con Saúl Edolver Ubaldini a la cabeza de ese proceso. Hubo muchas idas y venidas con el tema de unidad. El momento de Ubaldini es uno. También en la época de los 90 había una CGT conducida por Rodolfo Daer y después una CGT el hermano de Héctor, de Hugo Moyano, que después confluyen post 2001. De hecho, en esa confluencia uno de los secretarios generales del triunvirato es Lingeri. Sí, bueno, estaba el MTA. Hugo estaba con el MTA. Estaba con el MTA, exactamente. Hay mucha historia. En el exilio de Perón también. Y con José Luis a la cabeza, vos sabés lo que debería ser. Las cosas iban bien. Mismo también en los años 70, después lo vamos a ver con los programas, estuvo esta división entre la CGT más oficial y la CGT de los argentinos, de Raimundo Ongaro. La dialoguista y la combativa también. Claro, o sea, hubo. La historia de lo que es el movimiento obrero o de la CGT está marcada por las idas y venidas entre unidad y divisiones que muchas veces al son de la política local, ¿no? Que también uno ahí puede pensar. Obviamente que uno siempre, es muy difícil, uno siempre apuesta a la unidad mayor, pero también hay que estar en el momento. Entonces uno trata de analizar. Yo por lo general tiendo a pensar que cualquier división no está tan bien, pero también hay que estar en los zapatos de los compañeros que viven en ese momento. Entonces uno, perdón si a veces soy muy tendencioso con ciertos comentarios, pero de verdad que muchas veces hay que estar en los zapatos de los compañeros a la hora de tomar decisiones, verte con la responsabilidad de conducir una organización y decir como, bueno, rompo por acá o mantengo esta unidad por esto. Digo, No quiero caer en el dedito acusador de tal estuvo bien y tal estuvo mal, simplemente describir una situación que atraviesa el movimiento obrero desde sus inicios, que es la conflictividad entre unión o atomización. Exactamente. Bien, finalmente, después de esto del 36, la CGT se mantiene dentro de la historia argentina y en 1943 empieza el periodo donde aparece Juan Domingo Perón en la historia argentina, que al frente de la Secretaría de Trabajo forja una alianza fuerte con el sector sindical, sobre todo en base a la sanción de varias leyes laborales que eran respuesta a reclamos históricos del movimiento obrero. De hecho, y saca algunos convenios colectivos, ¿no? Sí, y el método básicamente, de hecho, esto lo explica el propio Perón, creo que en Conducción Política lo explicaba, que el método era básicamente como, che, ¿qué necesitan? Armen la ley y la sacamos. Como darle también como método, ¿no? Sobre todo para la discusión de hoy en día, el método, de nuevo, como
no hay una cuestión de tirar libros por la cabeza, sino de el protagonismo popular como la base fundamental y sustentación de los grandes personajes de la historia. ¿Y vos ¿no? sabés lo que es tener un interlocutor que te diga, che, ¿qué necesitas? Bueno, armá el proyecto, vení y... No, pero obvio. hacelo vos, escribilo vos con tus necesidades, alcanzámelo y lo sacamos. No, y además, sobre todo, Eso me pasa. lo que me interesa rescatar es ¿cómo decirle? La valoración del otro en tanto sujeto político con capacidad. No es tipo yo sé lo que vos necesitás, sino vos traeme, porque yo no soy un metalúrgico, pero eres un militar de toda la vida. No era un metalúrgico, El protagonista- no era. el protagonista no era sos vos. Claro, no era un peón rural, no era un periodista. Entonces el protagonista sos vos, armémoslo y vamos a llevarlo adelante. Entonces, ese rasgo de participación popular no solamente le permitió convertirse en el referente que fue, sino también generar el protagonismo popular que tanto peso le dio a la CGT en el país que iba a venir, ¿no? Qué buena síntesis, compañero, la verdad que te felicito, está muy bien. Muchas gracias. Y bien, después, bueno, obviamente lo que vimos en esa columna especial, la CGT también fue un actor fundamental en la movilización del 17 de octubre, que si bien no hubo una decisión tan centralizada de que ocurra, la estructura de organización del movimiento obrero... Estaba pactada en realidad, claro, para un día... la central obrera... Después, claro, para el 18. había llamado para lo que era el 18 de octubre y... La presión que hubo por abajo fue un poco incontenible a partir de las mismas estructuras de delegados de los sindicatos y de la propia CGT. Y el desborde de ese llamado a huelga es el que da ese 17 de octubre, ¿no? Nombraste a los delegados y qué importantísimo lo que haces, porque en la primera línea de batalla, como vos siempre la mencionás, los cuerpos de delegados, bueno, haciéndose cargo de Claro, sí, la exacto. movilización que quedó para toda la historia. Había base. Obvio. Ujú. Bien, ¿y dónde quedamos? Ahí está. Bueno, después en 1946 viene el triunfo de Perón en tanto presidente y viene ahí el aluvión de leyes y estatutos y convenios, Estatuto de etcétera. Perón. Es lo primero que saca. Sí. Que además lo que empieza a pasar, más allá de la cuestión reivindicativa, es que la CGT, en esta frase histórica de la columna vertebral, empieza a convertirse en un factor de poder, un factor de construcción de política. Teníamos representantes nosotros de la CGT en las cámaras, diputados, Sí, senadores. había una política, la política de los tercios, ¿no? Que Ajá. al menos, creo que era un tercio, no me acuerdo si la mitad de un tercio, nunca me acuerdo, creo que era un tercio. Que tenía que ser del movimiento sindicato de la obrero. CGT, en este plan del protagonismo popular también, ¿no? Entonces, la CGT en este momento incrementa su peso no solamente en afiliados, que pasan de 80.000 afiliados en 1943 al 1,5 millones en Pará. 19... No se te Acá fue hay una la fecha mano, que se tengo te mal. fue la Está bien, mano está con bien el número. No. Se y te fue la mano. acá hay un número que está mal, me dice 1974, después va a 55. Pero número- llega a 4 millones en 1955, cuando se corta el proceso del peronismo. Cuando bombardean, Nacho. Sí, Cuando sí, bombardean la plaza, cuando está el golpe de la fusiladora contra Perón. En el Leonardo y todo el quilombo. Exactamente. Llega a 4 millones de afiliados. Entonces, no solamente se emerge como una fuerza sindical importante, sino que también como un actor social y político de la escena nacional, representando a más de 4 millones de personas, con el peso que eso implica y con la formación de cuadros que ya tenía para esa época en el movimiento obrero, ¿no? Viene la fusiladora, como dijimos, voy a apurarme un poco porque ya se nos está terminando el tiempo. Seguimos, no pasa nada. El hecho de la intervención de la CGT, volviendo a esto que decía Pablo antes del tema de los delegados, se interviene la CGT, se intervienen los sindicatos, las conducciones oficiales, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se revaloriza? Se revaloriza el papel del delegado de base, porque era lo que no se podía intervenir, ¿no? Las comisiones internas pasan a ser la organización capilar del movimiento obrero. Que es denominada del 55 al 63, lo que tenemos es la llamada resistencia peronista. Exactamente. Dentro de esa resistencia peronista aparecen varios referentes que después Por ejemplo, van a tomar responsabilidades en la CGT, como Framini de los Bandor textiles, también como estaba. Bandor de la UOM. El Lobo. Y en agosto de 1962, el 23 de agosto, sucede la primera desaparición, o el hito de la primera desaparición relacionada a cuestiones políticas, que es Felipe Vallese, un delegado de la UOM de 22 años,
Y 22 pirulos. Y 22 años. queda en la historia como el primer detenido desaparecido del movimiento obrero, y hoy lleva el nombre, el auditorio de la Confederación General del Trabajo lleva el nombre de Felipe. De hecho, hay un cuadro por que ese está, hito. cuando Está vos pintado. salís del Vallese, está al revés, para que lo mires. Sí, sí, a en el Felipe Vallese, y no traiciones. Exactamente. Bien, y ya para ir cerrando, lo último, ya vamos a dejar la parte más jugosa y fundamental, o a mi juicio, va a quedar para el programa que viene. Sos una cosa. Y bueno, pero para que escuchen. ¿Este es delegado o hace marketing? Y además, ¿Cómo es esto? la próxima va a ser No dentro deja picando, la viste, La próxima va a ser dentro de 2 semanas, así que Con toda la los atención. tenemos enganchados hasta mitad de diciembre por lo menos. Bien. En el 66 y luego de varias elecciones medio fraudulentas por la proscripción del peronismo, se produce un nuevo golpe militar. Aparecen y a partir de esto se da un proceso de mucha violencia en Argentina, ya lo hemos hablado en otros momentos, que entre otras cosas implica el asesinato de varios dirigentes sindicales de importancia, como el propio Bandor, José Espejo en 1970 y Rucci en 1973, distintos elementos que fueron golpeando la Confederación General del Trabajo, ¿no? Y básicamente, bueno, con esto ya cierro, y esto de los asesinatos me lleva de nuevo a ese tema, Sí, que es la conclusión fundamental de este momento. Nada más, la CONADEP, en un informe de la CONADEP, la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, habla de que el 30% de las personas desaparecidas están relacionadas con el movimiento obrero. Sí, exactamente. Y por lo menos hasta este momento, y obviamente en adelante también por lo que fuimos nombrando, lo que me interesa que quede esta primera parte, más allá de los datos de color que fuimos tirando y del raconto histórico, tiene que ver con esto que hablamos antes de entender la historia, el debate que existe desde siempre en el movimiento obrero entre la división, entre división versus unidad, la tensión entre división versus unidad, muy marcado por los vaivienes de la ¿División política o local. unidad? No, yo siempre voy por la unidad, Y los pero efectos, ¿no? También. Que los tenía, efectos, exactamente. sí. Y cómo también muchas veces ese debate ha tenido resoluciones más piolas y resoluciones no tanto, como o uniones de tendencias, o convertirse en un actor político sindical importante del país, con aumentando afiliados hasta 4 millones, hasta un momento donde se asesinaron un montón de dirigentes sindicales. Como entre estos dos extremos hay toda una historia de debates y de idas y venidas, donde lo que está siempre ahí es la tensión entre unidad y división, y donde nosotros como militantes sindicales jóvenes tenemos que empezar también a entender ese debate y a entender la relación de la política gremial con la política partidaria, partidos, para tratar de aprender de la historia, de los aciertos y los errores, y construir nuestro propio camino a futuro. Los esperamos dentro de 2 semanas para la segunda parte de esta columna, y no se olviden de mandar las preguntas para Daniel la semana que viene. Aplausos para Nacho Cancelada, por favor. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Sería un hermoso cierre el de Nacho, pero ¿saben lo que queremos comentarles? Que se queden en la programación, porque hoy va a haber un programa muy, pero muy especial. Viene Ecosistemas de Atahualpa Yupanqui. Hay un invitado que tiene que ver con Federico Randazzo Abad, que es periodista, licenciado en comunicación, realizador audiovisual, fundador de la productora La Produ y director del documental Atahualpa Yupanqui, un transhumante. Un trashumante. Bueno, así me lo pasaron. ¿Está bien? Es así. Perfecto. No conocía el término, de modo que tengo que ver el programa para saber de qué se ¿Dónde trata. pongo el acento, no? Cuando te tocan esas palabras. Con Luis del Giovannino, es el compañero que está realizando el programa, que tiene contenidos que están muy piolas. Por favor, quédense en la programación. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la torta, por favor, Estefanía. No comí todavía, tengo que Por ir. toda la producción y todo lo realizado, todos los pedidos, Josefina Quinteros. Muchas gracias a la directora de la radio, Daniela Benemio López, a nuestro killer, que es Ezequiel Amarillo. Estuvo con nosotros Matías Pérez, Charly Tavares, Mary Ibáñez, Nachito Cancelada, por supuesto, y le mandamos un gran abrazo a Cele Indemonte. Gracias, Cele. Este programa Sí, fue recuperate. para vos, te mandamos un saludo enorme. Nos vemos el próximo jueves, compañeros, compañeras. Felicitaciones, Nacho. Muchas gracias.